Vamos a leer el mensaje a la iglesia a Tiatira, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estudiamos el mensaje a Éfeso, estudiamos el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, y vimos varias características en cada una. En Éfeso veíamos que era la iglesia que se había olvidado del primer amor. En Esmirna veíamos la iglesia de la persecución. Y en Pérgamo veíamos la iglesia que toleraba las falsas enseñanzas. Ahí tenían a los de la doctrina de Balaam, tenían a los de la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, en Tiatira la cosa se pone aún peor. Se empieza a aceptar más falsa doctrina y pudiéramos decir que Tiatira es la iglesia que comprometió la santidad. Lo primero es que hay un contexto con respecto a Tiatira. Tiatira también está en lo que hoy es Turquía. La ciudad actualmente se llama Akhisar. Estaba situada en un valle fértil a unos 64 kilómetros al suroeste de Pérgamo y en la ruta comercial Pérgamo-Sardis. Es decir, entre la ruta comercial entre Pérgamo y Sardis encontrábamos a Tiatira. Sin embargo, Tiatira no era tan importante. Tiatira era una ciudad muy comercial, sí, pero no era tan importante como lo fuera Pérgamo o como lo fuera Éfeso o la misma Corinto. Pero era un importante centro comercial e industrial. Destacaba por sus gremios, asociación de oficios, ya habíamos hablado de los gremios anteriormente. En este caso había un gremio de tintoreros muy famoso en esa ciudad, especialmente de púrpura o rojo turco. Había también tejedores de lana y lino, broncistas, alfareros, panaderos, curtidores y muchos más. Estos gremios controlaban la economía de la ciudad y para hacer negocios era casi obligatorio pertenecer a un gremio. Esto ya lo habíamos visto que pasaba en Esmirna, que pasaba en Pérgamo, pero en Tiatira era aún más duro todavía. Era más importante pertenecer al gremio casi. Cada gremio tenía patronos divinos. Es decir, había una deidad a la que estaba sacrificado todo lo que se hacía ese gremio. También lo habíamos visto. Se hacían banquetes con carnes sacrificadas a los ídolos y frecuentemente practicaban la inmoralidad sexual, terminaban en una orgía y todo este tipo de asociación a cultos paganos y rituales raros, esotéricos. Rechazar estos gremios significaba un aislamiento económico tremendo. Hay una curiosidad con la ciudad de Tiatira. La vendedora de púrpuras convertida por Pablo en Filipos era de Tiatiras. Eso está en Hechos 16:14. El nombre Tiatira, la etimología de esta palabra, puede significar hija de Tiro. ¿Recuerdan la ciudad de Tiro que Jesús tanto habló en los evangelios? ¿Recuerdan la frase cuando Jesús dice: ay de ti, Tiro y Sidón? Eran ciudades muy envanecidas. Vamos a ver que la ciudad específicamente de Tiro es muy conocida por alejarse de Dios. Jesús da el oráculo profético de maldición cuando dice: ay de vosotros, Tiro y Sidón. ¿Recuerdan el texto que más se usa para hablar del diablo? Era una profecía contra el príncipe de Tiro. Este texto que tanto se usa, oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste? Los dos textos principales están en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Bueno, uno de ellos está hablando de Tiro. Y Tiatira significa hija de Tiro. Y vamos a ver que de Tiro también era Jezabel. La esposa impía del rey Acab era una fenicia que había nacido en la ciudad de Tiro.
Y vamos a ver la asociación que se hace entre Jezabel, la reina tiránica dedicada a Acera y a Baal, que pervirtieron a Israel y enseñaron a Israel a fornicar en los tiempos de Elías, y cómo usan esa misma figura para hablar de una mujer que tiene el mismo espíritu dentro de la iglesia de Tiatira. También se puede traducir el nombre de Tiatira como perfume incesante. Cuando habla de un perfume incesante, no está hablando de un perfume con un olor muy rico, sino lo que te da la idea es de un perfume con un olor que no hay quien lo aguante. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de que están en la iglesia y buena primera se sienta alguien al lado tuyo con un perfume, pero que parece que se tiró el pomo de perfume completo arriba. Parece que se bañó con el pomo de perfume. Perfume dulce, eso chido. Y entonces es un perfume así muy dulce que repugna. Y hay un momento que sí puede, en menor cantidad puede ser agradable, pero en esos niveles te dan ganas de irte para otro lado, porque no hay quien lo soporte. Bueno, resumiendo, habíamos visto que estábamos en el cuarto mensaje a Tiatira. Habíamos visto también que era una ciudad que se encontraba en la ruta comercial entre Pérgamo y Sardis, en el medio, que esta ciudad, que no era tan importante como lo fuera Éfeso o como lo fuera Pérgamo, tenía un importante centro comercial porque se dedicaban al tinte de ropas. Habíamos visto el caso de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, se la menciona en el libro de los Hechos. Probablemente a través de ella haya llegado el evangelio a la ciudad de Tiatira. Esta ciudad, aparte de tener una importante empresa textil, tenía muchos comercios y los gremios estaban bien afianzados en esa ciudad y muy comprometidos los gremios a la cultura pagana, a las orgías y a la comida sacrificada a los ídolos. Habíamos visto que Tiatira significaba hija de Tiro, una ciudad sobre la cual Cristo había profesado una maldición muy grande, que dice que hasta los cielos ella se levantaba, hasta las Hades iban a ser abatidas. Habíamos visto que las profecías que se dan con respecto al diablo, al maligno, que la profecía se llamaba profecía contra el príncipe de Tiro. Y habíamos visto que precisamente de esta ciudad de Tiro nace Jezabel, quien era una reina fenicia que el rey Acab tomó como esposa e indujo el culto a Acera y a Baal, dioses cananeos, en el pueblo de Israel, enseñando a fornicar a Israel con esos dioses paganos, alejándolo del camino del Señor. Y sobre todo esto ocurrió en los días de Elías, al punto que esta mujer en una ocasión llegó a hacer una amenaza y Elías huyó de ese lugar porque tuvo miedo. Muy interesante la observación que después de Elías haber profetizado y haber hecho descender fuego del cielo y haber decapitado a los profetas de Acera y Baal, estamos hablando de 850 falsos profetas entre los de Baal y de Acera, bastó una palabra de esta reina de Tiro, Jezabel, y salió Elías huyendo al punto que pidió a Dios parar ya su ministerio, de miedo que le tuvo a Jezabel. Vamos a ver que Jezabel es un tipo de personas que infunde un temor y que también tiene mucha habilidad para engañar y conducir hacia las prácticas paganas. Ya viendo el análisis de los versículos, pudiéramos ver el primero. Dice, y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Habíamos visto quién era el ángel de la iglesia, ya no es necesario volver a aclararlo, pero lo primero es cómo se presenta a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Es la única vez que este título de Cristo como el Hijo de Dios se usará en el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. Este título enfatiza la divinidad y la autoridad de Jesús como Mesías. ¿Se acuerdan el título Cristo, que tanto usamos? Cristo significa el ungido de Dios o el Mesías. No sé si se acuerdan del estudio que ya dimos en la iglesia del Salmo 2. Habla de la presentación de Cristo como ese Mesías príncipe poderoso que rige las naciones con vara de hierro y que es un Mesías que sobre todo se manifiesta en poder. En el Salmo 2 dicen, honren al Hijo para que no se enoje porque se inflama de pronto su ira. Este título de Hijo de Dios es muy potente. Jesús está demostrando que su autoridad es diferente a lo de estos falsos profetas. Jesús se presenta como la verdadera autoridad. En una ciudad con gremios y con templos paganos, a Apolos y a otras deidades griegas, Jesús afirma su supremacía. Él se presenta como el verdadero Hijo de Dios. Es interesante esto porque en la mitología griega el dios supremo se llamaba Zeus y el hijo de Zeus se llamaba Apolos. Y Apolos tenía un templo en esta ciudad, era como el patrón de la ciudad, el dios principal de esta ciudad. Estaba dedicada a la ciudad al dios Apolo, hijo de Zeus. Y Cristo se presenta como el verdadero Hijo de Dios.
Si ustedes creen que tienen en Tiatira al Hijo de Dios, Apolos como Hijo de Dios, déjame decirles que el verdadero Hijo de Dios es Jesucristo. Por eso él usa su título acorde al contexto de esa iglesia. Otro punto de esta imagen es que se presenta con ojos como de llama de fuego. Esta imagen está muy intensa, muy ilustrativa. Habla de la penetración total de la mirada. Cuando los primeros científicos empezaron a investigar la primera teoría que había con respecto a la visión del ser humano, es que el ojo del hombre irradiaba luz. Entonces se pensaba que los ojos eran lo que iluminaban los lugares. Después se dieron cuenta, con un experimento sencillo, entras a un cuarto oscuro, te das cuenta que no ves nada porque no hay luz. Se dieron cuenta que no es que el ojo irradiaba luz, sino que la luz viajaba al ojo y la retina, a través de diferentes capas, analizaba esa información de luz que llegaba al ojo y creaba la imagen. Pero no es que el ojo irradiara la luz, sino que el ojo dependía de la luz que llegaba. Si no llegaba luz al ojo, el ojo no veía. De la misma manera, Cristo se presenta, a diferencia de nosotros, con el que los ojos irradian la luz. Nosotros dependemos que la luz viaje a nuestros ojos para poder ver. En el caso de Cristo, está dando una imagen diferente. Sus ojos tienen luz, tienen llamas de fuego. Aún en la oscuridad puede ver. Otra cosa es que deja bien claro que la mirada de Jesús es penetrante, pero también está airada. ¿Cómo está viendo Cristo a esta iglesia? Con ojos de fuego. ¿Y qué simboliza el fuego en la Biblia? En el Nuevo Testamento pudiéramos decir que más del 90%, y me estoy quedando corto, probablemente pudiera decir que el 99% de las veces que se habla de fuego, habla de juicio. De hecho, hay una mala interpretación cuando dice que vendría después de él. La predicación de Juan el Bautista dice: el aventador está en su mano y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La gente tiende a confundir que el fuego de Dios simboliza esa manifestación gloriosa del Espíritu. Eso no lo dice el texto. De hecho, el fuego en ese contexto simboliza la ira. A unos, a los que aceptan el mensaje, ciertamente son bautizados con el poder del Espíritu Santo, con el carisma, con el don. Pero a los que rehúsan creer, son bautizados con fuego, que simboliza la ira de Dios. Y en el mismo tiempo dice: el aventador está puesto en su mano. Y el aventador, ¿qué hacía? Soplar aire para avivar el fuego. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto, que dice el mismo texto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Entonces, ¿qué simboliza el fuego en el Nuevo Testamento? La ira de Dios. No es el derramamiento especial del Espíritu Santo. Simboliza la ira soberana de Dios. Y que Cristo te esté mirando con fuego en sus miradas es como mínimo para estar asustado. Que como iglesia, Cristo se te presente con ojos de fuego y con los pies de bronce bruñido, es que viene con unas botas de bronce para pisar en el lagar de la ira de Dios. ¿Por qué tiene que tener los pies como bronce? Para aplastar. Y ya que Él nos presente esta imagen, es una verdadera declaración de intenciones de cómo estaba viendo el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Ahí hay que asustarse. Pies semejantes al bronce bruñido, en griego, significa metal refinado por fuego. No solo es una aleación de bronce. Yo los otros días iba a comprar un cable y cuando voy a comprar un cable para la casa me dicen que el cable bueno no es el que tiene una aleación, sino el que es de material puro. Bueno, ese principio se conocía desde los tiempos de Jesús. Se está presentando como el que tiene los pies de bronce puro, un bronce que ha sido purificado. ¿Por qué? Por el fuego. Tremendamente vuelve la imagen del fuego. Estos pies de bronce bruñido primeramente simbolizan la estabilidad en los pasos de Cristo, la firmeza en su caminar y el juicio poderoso para pisar. Y esto implica sobre todo la ira de Dios. Pueden verlo en Ezequiel 1:7. Tiatira tenía muchos broncistas, mucha gente que se dedicaban a esto, a la producción de bronce y a refinar el bronce. Lo entendieron claro. La imagen local es muy poderosa. El verdadero bronce bruñido no es el que ustedes producen para sus escudos ni para su comercio. Es con el que Cristo va a pisar en su ira a aquellos que son irreverentes en su iglesia. Cristo se ve con ojos de fuego. Las tolerancias ocultas que había en la iglesia de Tiatira, que vamos a ver a continuación, no escapan de la mirada de Cristo
Ni aquellos como Jezabel, esa mujer que hacía daño a la iglesia, tampoco van a escapar del juicio debajo de sus pies de bronce. Cristo se presenta como un inspector de calidad. Después que los broncistas hacían su trabajo, tenía que venir alguien y probar la calidad, porque el estafador ha existido siempre, el estafador ha existido toda la vida, y el que tiene oro y lo puede mezclar con algo más para quedarse con más oro, lo hacía. Y desde estos tiempos ya existían personas que se dedicaban a inspeccionar la calidad de los objetos y de los metales. Cristo se presenta como el catador de la calidad de la iglesia, pudiéramos decir, y se presenta como un juez que no se va a dejar engañar. Y aún más interesante, ¿qué hacen la gente cuando ven un inspector? Soborno, ¿verdad? A este juez nadie lo puede sobornar. Se buscaron tremendo problema los de Tiatira, que pensaron que visitando y frecuentando lugares paganos, como le enseñó su maestra Jezabel, Cristo no los iba a juzgar. Viene Cristo, se presenta con ojos de fuego, con pies de bronce, para hacer juicio, y Jezabel no los puede librar. Y no solo que no los puede librar, ellos no tienen forma para corromper, ni escapar, ni sobornar a este juez justo. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Típico mensaje en todas las iglesias. Pero fíjense cuáles eran sus obras. Tus obras y amor. Era una iglesia activa. Era una iglesia que amaba. A diferencia de la iglesia de Éfeso, aquí se puede ver un claro contraste. Esta iglesia sí amaba. Y fe. Era una iglesia que tenía fe. Y servicio. Era una iglesia que servía, era muy activa. Y paciencia, no era impaciente. Y que tus obras postreras son mayor que las primeras. ¡Wow! ¡Qué elogio más grande! Tus obras postreras superaban a las primeras. Eso es una meta para mí en mi vida. No hay forma que yo no mire mi vida cristiana antigua y sienta que era mejor que mi vida cristiana actual. Mi vida cristiana lamentablemente es un incesante intento de regresar al primer amor. Aunque yo puedo hoy tener más conocimiento bíblico, tengo más conocimiento teológico, tengo un crecimiento espiritual y madurez, mucho más que cuando empecé, yo cambio todo eso por volver a experimentar en mi vida ese amor, esa inocencia que yo experimenté cuando conocí a Cristo. Cuando yo me reconcilié con Cristo a los 18 años, mi vida fue transformada en modo tal que yo parecía un niño descubriendo cada cosa. Y hoy en día, por la teología que conozco, por el dominio de la palabra, puedo cada día encontrarme más tesoros que antes. Pero creo que me he vuelto avaricioso, en el sentido de que tiene oro, pero no le basta. Y ya ve el oro como algo cotidiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día veo los tesoros bíblicos, las enseñanzas, y sí, me alegran, me gozo en ellos, pero no siento el mismo gozo que cuando empecé. Yo recuerdo, se los voy a ilustrar con una experiencia personal. Yo recuerdo que una noche yo estaba orando, llevaba poco tiempo de conversión, y leo el pasaje en el que Eliseo transforma el agua echando sal sobre ella y sana el agua de aquella tierra. En resumen, el pasaje te habla de que el agua se había contaminado en Israel y Eliseo echó sal sobre esas aguas. Y esa sal sanó las aguas. Y yo conecté aquello con la sal de la tierra, de la imagen que te da Mateo 5. Y a todo el mundo en la iglesia yo le explicaba y se lo decía, pero con una alegría. Y recuerdo un amigo que ya era teólogo en aquel momento, y cuando yo le digo, Ernesto, mi hermano, mira esto que descubrí, Ernesto me mira con una cara de... ¿Cualquiera se da cuenta de eso? ¿Sabes, hermano? Qué bueno. Ernesto me mira como diciéndome, descubriste el agua fría. Pero para mí era una alegría. Y yo le digo, Ernesto, pero tú no te alegras con eso. Y dice, sí, hermano, me alegro con tu progreso, claro que sí. Viene otro hermano y el otro hermano, más cruel, se ríe y dice, Willy, es que eso lo sabe cualquiera, porque está descubriendo el agua fría, me dice. Y aquello me hizo sentir tan triste. Pero ¿cómo tú no puedes reaccionar de la misma manera con esto? Me di cuenta que llega el momento que la teología te puede volver un poco más indolente a las verdades bíblicas. Ya necesitas un descubrimiento muy grande para sentir algo, wow, descubrí. Pero yo me podía gozar con aquella pequeñez. Yo recuerdo que mi respuesta fue, bueno, caballero, tal vez para ustedes es un grano de arena en la playa. Para mí es todo, porque Dios me lo regaló. Yo sentí que aquello transformó mi vida. Y era nada. Para todo el mundo, hasta para los cristianos más simples, aquello era como 2 más 2 es 4. Para mí fue una revolución en mi vida. Yo quisiera hoy experimentar con cada pequeñez de la Biblia ese gozo que experimenté en ese momento.
Sin embargo, Tiatira pudo lograr lo que es mi sueño, que sus obras postreras fueran mayor que las primeras. Y el que me ve hoy y me conoció antes tal vez diga, Willy, pero mira todo el conocimiento teológico que tú tienes. Tus obras postreras son mayor que las primeras. Pero yo no lo siento así. Porque yo quisiera el conocimiento teológico, pero con el gozo que sentía en las obras primeras. Mientras que yo no sienta el gozo que sentía al principio, hoy, para mí mis obras primeras no son mayor. ¿Qué te quiero decir? Como mismo hay una relación entre tú y tu cónyuge, entre los esposos hay una relación y esa relación se enfría. Y llega un momento que estás casado con esa persona y son dos personas que viven pero ya no conviven, en el peor de los casos. Sí. Lo mismo pasa con el Señor. Y llega un momento que puede darse el caso que ya tú convivas con Cristo, pero no con la misma intensidad. Fuiste descuidando la relación con Cristo y terminas pasando esto. Y es lo que yo estoy viendo. Así mismo. Ahora, qué curioso que la iglesia de Tiatira, es un misterio que la iglesia de Tiatira conserve esta relación, que sus obras postreras son mayor que las primeras. Que el amor que profesaba Cristo, la fe, todo lo que ellos experimentaban en relación al Señor, ahora era mayor que cuando empezaron. Sin embargo, todas estas cosas, si no tienes una base doctrinal, no te sirven de nada. ¿Se acuerdan como Jesús decía? Si tú tienes todo el conocimiento del mundo, pero no tienes amor, no te sirve de nada. Ahora te cambia los papeles y te dice, tú puedes tener todo el amor, toda la fe y todas esas cosas, pero si no tienes un conocimiento genuino de quién es Dios, si bien todas las virtudes sin amor no te sirve de nada, te está diciendo que el amor y todas las virtudes sin conocimiento tampoco te sirven. Todo tiene que ir junto. Exactamente. Nos está presentando que el paquete en la vida cristiana es completo. Es completo. No es por parte. Sí, tienes mucho conocimiento, mucha teología, pero no tienes amor, no eres nadie. Nada de sí. Ah, eres una persona súper amorosa, pero estás metida en cualquier falsa doctrina. Tampoco es válido. Hay que tener un equilibrio, porque estamos viendo personas que tenían grandes virtudes, que incluso sus obras postreras eran mayor que las primeras, pero aún así su amor era nada. Yo conozco tus obras. Aquí vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Cristo tiene un conocimiento perfecto. Ahora, ¿qué obras conoce Cristo? Vamos a ver, y yo le titulé las 5 virtudes de Tiatira. ¿Cuáles eran? Amor, y aquí se usa la palabra ágape, es el amor perfecto de Dios. Fe, una confianza, una persuasión, es decir, una vida en fidelidad a Cristo. Eran fieles a Cristo. Sin embargo, ¿cómo podían ser fieles a Cristo y al mismo tiempo ser infieles? ¿Se han preguntado eso? Eran fieles, sin embargo, ¿cuál es el pecado? Se unían a Jezabel y lo que le indicaba hacer Jezabel era una infidelidad a Cristo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, como decía ahorita Mario Geni, en la iglesia de todo. Habían personas que eran fieles al Señor, pero habían personas que eran infieles. La iglesia completa no se ha vivido con Jezabel. Claro. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que hay una realidad. En la iglesia vas a encontrar gente muy madura y gente también muy inmadura. Y creo que lo que está enseñando Juan es que los que tenían estas virtudes tenían que triunfar sobre aquellos que habían sido engañados por Jezabel. Había confianza y fidelidad, había servicio, y la palabra que se usa en servicio es diaconía, diaconía donde sale la palabra diácono. Había un ministerio concreto en la iglesia. Y lo otro es paciencia, que se puede traducir también como perseverancia. Era una iglesia perseverante. Es la única iglesia que recibe un elogio explícito por amor. Miren qué interesante. Esta iglesia es la única que recibió un elogio directo, claro, por amor. Esta iglesia ama y se usa la palabra ágape. Ese amor perfecto lo tenían. Sin embargo, también había un poco de masa que estaba leudada. Había una papa podrida en ese saco. Se llamaba Jezabel. Y vamos a ver que Jezabel probablemente no sea un nombre literal, sino un tipo de persona dentro de la iglesia. Pablo decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Qué duro es cuando estamos en un ambiente y llega alguien con una nota discordante. Cuando tú estás hablando de vamos a hacer esto para el reino y llega alguien así de buena primera, te dice, no se puede. Lo mismo estaba hablando de Yané ahorita. Tenía mucho impulso por las cosas del Señor y llegaban la gente y te frenaban y te van matando la fe. Son gentes que están puestos ahí para matar la fe. Tus obras postreras son más que las primeras. Había un crecimiento progresivo en el ministerio. La iglesia era activa y creciente.
Oye, este es el sueño de toda iglesia. La iglesia seguía evangelizando, la gente se seguían convirtiendo, pero Cristo ve en la doctrina y en el negociar la santidad el problema. Fíjense que el problema de Tiatira era ¿cuál? La santidad. Sí, ¿y saben por qué la santidad es tan fundamental? Porque como está escrito, y cita también Pedro al Antiguo Testamento, sin santidad nadie verá al Señor. Qué difícil, mi hermano, porque estamos hablando de una iglesia que tenía amor, fe, paciencia, servicio, tenía de todo, pero no tenía santidad. Y se manifestaba en vidas pecaminosas dentro de esa iglesia. Y Jesús dice, esto puede destruirte. A pesar de la presión de los gremios, mantenían obras visibles. Esto muestra que es posible crecer en actividades ministeriales mientras se tolera el pecado grave. ¿Dónde vemos eso también? En la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermano, ¿qué tenían? Eran iglesias que tenían dones espirituales. Ellos hablaban en lengua, ellos profetizaban, ellos tenían una gran sabiduría. Y en el capítulo 5 ven que tenían un fornicario. Que Pablo tiene que decir, caballero, ustedes ninguno se dio cuenta que este hombre que está con la mujer de su padre está mal. Y después le dicen, ¿no hay entre ustedes uno que tenga sabiduría para juzgarlo? Expúlsenlo de la iglesia. Muchas virtudes, pero poca santidad. El problema es que se puede estar creciendo, se puede tener sabiduría. La iglesia puede funcionar perfectamente en todo y tener falta de santidad. Sin embargo, Cristo dice que si no hay santidad, no van a ver al Señor. Hay iglesias que son muy vibrantes, tienen unos programas. Mire, Osmel se debe acordar, no quiero decir qué iglesia fue, pero en La Habana había una iglesia que sonaba y todo el mundo iba para allá. Tenían unos músicos prodigiosos. La iglesia tenía unos recursos económicos increíbles. Había de todo en esa iglesia, pero ¿qué no había? No había temor de Dios. No había temor de Dios. Y funcionaba en todo. Esa iglesia crecía. Cada vez que había un domingo se convertían en 3, 4 gente. Se pagaban y venían predicadores muy buenos. Sin embargo, bueno, le decían Cristo House, la discoteca cristiana. Imagínense, los mundanos pasaban en el P6 por esa iglesia, miraban para allá y decían, como está la discoteca cristiana, una iglesia que crecía, pero no tenía santidad. Hay iglesias que vibran no por la santidad, sino por los programas y las estrategias humanas. Lo que Dios quiere que la iglesia brille es por la pureza doctrinal. Amén. La santidad debe ser probada como el oro. Cristo no se conforma con una iglesia que tenga un baño de oro golfi, que tenga fantasía. Él quiere una iglesia pura. Por eso es que los cristianos de las iglesias y las iglesias en general son probadas por fuego. ¿Saben quién era un trozo de oro macizo? Esmirna. ¿Pero sabe por qué Esmirna era un trozo de oro macizo? Porque estaba probada en la persecución. La pureza doctrinal y moral se traducen en santidad. En cambio, todo lo demás es superfluo. Es variable. Puede que sí, puede que no, pero no define. Santidad es lo que tenemos que adquirir ante todo. En el versículo 20 y 21 vienen los reproches. Pero tengo contra ti, y ahí Cristo va directo, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama profetisa. Es interesante, ella no es profetisa, ella dice que es profetisa. Es autoproclamada profetisa. ¿Cuánta gente no se proclaman pastores, maestros, apóstoles, profetas? Pero es menester de la iglesia, es tarea de la iglesia probar los espíritus. ¿No se lo dice el Señor? Amén. Prueben los espíritus porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Y qué hace? Y enseña y seduce. Primero se llama profetiza. Y después de ese lugar, ese estatus de profetiza, se constituye ¿qué? Maestra. ¿Qué hace? Enseña. ¿Y qué hace como profetiza, autoridad espiritual, y como autoridad académica, como maestra? Seduce. ¿Y a qué seduce? ¿Y a quién seduce? Son dos preguntas interesantes. ¿A quién seduce? A los siervos. ¿Y a qué seduce? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero nadie se da cuenta. ¿Saben quién es una Jezabel? Se llamaba Helen de White. En el 1845, esta mujer, esta Jezabel, se levantó y empezó a seducir a las personas. Primero, ¿qué se decía ella que era? Profetiza Helen de White. Después, ¿qué hizo? Empezó a enseñar. ¿Y saben qué produjo esta señora? Un movimiento herético que se llama Adventismo del Séptimo Día. Una hija del demonio, una Jezabel.
La gente habla del espíritu jezabélico y se ha hecho una cantidad de especulaciones y doctrinas con qué era el espíritu de Jezabel. Y para mí, el mayor espíritu jezabélico que vimos últimamente es Helen de White, una hija del diablo. Esta mujer enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice el Señor, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sin embargo, dice que la realidad es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Dios es misericordioso y está dando tiempo a que la gente se arrepientan. ¿Sabe Dios si Jezabel se va a arrepentir o no? Es omnisciente, Él lo sabe. Pero aún así, aún sabiendo si se va o no a arrepentir, Él desea, le place darle tiempo a arrepentirse. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ella no quiere arrepentirse. Me recuerda a Faraón. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero saben que cuando vamos al texto ocurre algo interesante. Sí, dice que Dios endurece el corazón de Faraón para que no deje ir a Israel. Pero eso es en las últimas plagas. ¿Sabes quién dice que endureció el corazón de Faraón en la primera plaga? El mismo Faraón. ¿Qué hace el Señor? Ah, bueno, ¿tú quieres mantenerte en esa actitud de obstinación ante mí? Pues aguanta. Pero el primero en endurecer su corazón fue Faraón. Ya en un análisis más profundo vemos que lo primero que habla Jesús, primer señalamiento que hace, es que es una iglesia tolerante. Pero ¿qué es lo que tolera? ¿Qué permite? A esta mujer. La iglesia permitía activamente esta influencia en lugar de disciplinarla. ¿Se recuerdan la misma trampa de 1 Corintios 5? La iglesia toleraba y permitía a este fornicario entre ellos y tiene que venir Pablo y disciplinarlo y expulsarlo de la iglesia. Y se los digo, hermano, porque la iglesia hoy en día se manifiesta con mucha tolerancia. La homosexualidad hay que tolerarla y hay que tolerar todo. Hoy vivimos en la cultura de la tolerancia. Se levanta alguien que no tiene el don de la enseñanza, de la predicación, y hay que dejarlo predicar. Y si te levantas tú, que se ha pasado toda la vida estudiando la Biblia, y dices, hermano, no podemos permitir que esta persona predique porque no está llamado a esto. ¿Y qué te dice? ¿Quién te crees que tú eres el que más sabe? Fíjense si esto es un comportamiento hipócrita que no se actúa así con todo. Si ahora se levanta Mario Eugenia y dice, Osmel, siéntate que hoy el piano lo voy a tocar yo. ¿La iglesia la deja? La iglesia le dice, no, Mario Eugenia, hermana, vamos a orar por ti, vamos a hablar. Que tú el piano no sabe nada. Pero las cosas no son así. El que estudió piano es Osmel. El que sabe piano es Osmel. No te vamos a dejar tocar el piano porque la alabanza no va a tener sentido. No vamos a poder alabar con una persona que no sabe tocar el piano. Tan claro como eso. Nadie piensa que María Eugenia se puede ofender. Nadie, ay, pobrecita, se va a ofender. No, vamos a dejarla. No, ahí te dicen no. ¿Eso qué muestra? Que la iglesia es hipócrita. Ahora, si se levanta alguien que Dios no lo ha llamado ni lo ha capacitado a predicar, hermano, yo tengo un mensaje para la iglesia. Dice el Señor que escriban todos los pecados en una hoja y vamos a quemarlo en la ceiba de aquí al doblar a las 12 de la noche. ¡Oh! Palabra de Dios. Allá van todo el mundo a quemar los pecados. Ojo, no estoy haciendo un chiste. Imagen real. Así ha pasado. Hermanos, el Señor me reveló en una visión de que el problema de la iglesia es que no está creciendo porque no está fundada sobre la palabra. Yo en ese momento dije, amén, qué bueno. Yo me puse contento. ¿Qué dice el hombre después de eso? Dice, y el Señor me reveló que tenemos que buscar la zapata de esta casa, escarbar, y debajo de los dados de la zapata tenemos que enterrar una Biblia en los 4 puntos angulares de esta casa. ¿Ya? Qué disparate. Y la gente querían hacerlo. Todo el mundo recibió aquello como una gran revelación. De hecho, una vez estuve en una iglesia y un hombre se levanta y dice, hermano, vi un ángel en la paleta del ventilador. Y todo el mundo empezó a alabar y a gritar y esto y lo otro. Un descontrol y una euforia absoluta. Se levantó el pastor y dice, qué curioso escuchar que cuando alguien dice que vio un ángel en la paleta del ventilador de la iglesia, y los 3 ejemplos que he puesto son reales, no son exageraciones que hago para ilustrar, son reales. Qué curioso que cuando alguien dijo que vio un ángel en la paleta del ventilador, todo el mundo gritó y se alegró. Sin embargo, cuando yo empecé este culto, lo primero que dije, hermanos, vamos a orar porque el Señor está en este lugar. Y nadie... Entonces, ¿quién es mayor? ¿El ángel de la paleta del ventilador o el que murió por ti en la cruz? Según el testimonio de ustedes, es el ángel de la paleta del ventilador.
Mano, la iglesia actual es un digno reflejo de lo que pasaba en Tiatira. Porque hoy no es una mujer que se llama Jezabel, hoy en día es ese espíritu generalizado. Y la iglesia actúa sin ningún tipo de discernimiento. Si bien saben que el piano o el canto no lo puede hacer cualquiera, bueno, hay iglesias donde sí, tú te paras ahí sin saber cantar y empiezas a cantar, y el otro coge la batería y le cae a palo, y el otro coge el piano y toca cualquier cosa, y le llaman mover del espíritu. Pero por lo general la iglesia todavía tiene un poco de coherencia para decir, oye, el músico a la música. Pero en la predicación o en el pastorado, cualquiera. ¿Saben qué escuché hoy? De una iglesia que está cogiendo a las personas y en un periodo, en un lapso de 15 días, te dan el discipulado para que te bautices y empiezas a ejercer el pastorado. Te bautizan en 15 días. En 15 días no solo que eres cristiano bautizado, sino que eres pastor también. Para los que crean que Jezabel se quedó en Tiatira. No, ¿qué va? Jezabel no se quedó en Tiatira. Llegó más lejos. La iglesia permitía influencias en lugar de disciplinarla. Probablemente su nombre real no era Jezabel, sino un apodo simbólico que usa Juan para referirse a la reina fenicia que vemos en Primera de Reyes 16 y en Segunda de Reyes 9. Esta Jezabel que sedujo a Israel a la idolatría hacia Baal y a la inmoralidad y persiguió a los profetas, a los verdaderos profetas, y usurpó su autoridad. Qué interesante que lo primero que hace Jezabel es usurpar la autoridad de los profetas. Eso fue lo primero que hizo la Jezabel literal, la esposa de Acab. Usurpó la autoridad de los profetas. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Tiene que venir un profeta del Señor y lo intimidó también. Y aquí en Apocalipsis, ¿qué es lo primero que hace esta mujer? Que se llamó a sí mismo, se autoproclamó profetisa. Aquí una mujer o un grupo también puede ser. Jezabel no tiene que ser solamente una mujer. Ahora, probablemente aquí sí haya sido una líder que ella se autodenominaba profetisa, engañaba y creaba compromiso. ¿Compromiso con qué? Con estos sistemas de gremio y los llevaba a que en esos gremios comieran carne idolátrica. Hermano, y es fácil engañar, es fácil seducir con estas mentiras. ¿Por qué se los digo? Porque ella lo único que tenía que hacer era llegar y decirle la misma trampa del diablo. Con que el Señor les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva dice, no, de los árboles podemos comer, pero de bien y mal es del que no podemos comer, ni aún tocarlo. Jezabel viene con la misma trampa. Con que todos ustedes son inmaduros y no pueden comer de la comida sacrificada a los ídolos en los gremios. Dice, no, nosotros somos maduros. Nosotros somos maduros. Me imagino a Jezabel diciendo, es que ustedes no han leído a Corinto cuando Pablo dice que los ídolos nada son en el mundo. Que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ustedes no tienen fe para comer la comida sacrificada a los ídolos. Ustedes piensan que eso puede contra ustedes. No, nosotros no tenemos ese problema. Miren, yo les voy a decir, el Espíritu Santo mora en mí y yo me como todo lo sacrificado a los ídolos y no pasa nada porque lo que entra al vientre va a la letrina y nada pasa. ¿Y saben qué está haciendo Jezabel? Mezclando verdad con mentira. Todo eso que yo le acabo de decir es verdad. Ahora, tú te puedes comer, te voy a decir literalmente, tú puedes ir y comerte lo que hay en el altar del más satánico del mundo. Tú puedes ir y comértelo. ¿Sabes por qué? Porque eso primeramente no es nada. Y segundo, porque verdaderamente el que mora en ti es más poderoso que eso. Y todas las cosas son del Señor. El animal que están sacrificando lo creó Dios para que nosotros comamos. Usted va, llega al altar, lo coge y dice, gracias Señor por los alimentos. Y te lo come. Y eso no va a hacer nada, vas a la letrina y ya. Ahora, ¿sabes por qué te dice Pablo que no se debe comer lo dedicado a los ídolos? Por causa de los débiles, exactamente, por testimonio. Y por causa del hermano débil. Pablo en Primera de Corintios lo dice, pero lo desarrolla después en Romanos 14. Dice, entonces no comeré ni beberé nada en lo que mi hermano pueda ser afectado. Entonces, Jezabel está mezclando verdad con mentira. ¿Y saben qué pasa? Que en la mente del débil, cuando él come lo sacrificado a los ídolos, después participa de la orgía y después se va metiendo más en el culto idolátrico y es el momento que se vuelve pagano. Y es lo que hay que evitar. Y era lo que hacía esta mujer. Y ahí venía la apostasía. Y sigue diciendo, ella seduce y engaña. Ella seducía y ella engañaba.
Y la gente no había que engañarlo mucho. Participa en los gremios, que tú vas a ver como cuando tú participas ahí, te dan carne. ¿Cuánta gente no han hecho cosas porque le van a dar? Ve a la marcha, tírale flores a Camilo, haz esto, haz lo otro. ¿Para qué? No, porque a los que hacen eso le van a dar un estímulo. El temor de Juan en esto era que al participar en esos gremios, iban a participar de lo que seguía después de la comida, que era la orgía, y comida gratis y sexo. Ya estaban servidos. Ya. Yo tuve una experiencia. Una vez yo llego a la casa, llegué como a las 11 de la noche porque me quedé hablando con los hermanos. Llego con un hambre tremenda, llego del culto y veo en el frío de la casa un cake más rico y unos dulcecitos. Y todo el mundo estaba durmiendo. Y yo le entré con una fuerza y me lo comí todo. Tú no sabías nada. No, y te digo, aunque lo hubiera sabido, me lo hubiera comido igual. Yo le doy las gracias a Dios ya. Con mate y come, santifícalo y llaman nada. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez no lo hubiera hecho por el tema de la conciencia de los demás. ¿Qué pasa? Cuando termino de hacer eso, mi abuela sale al rato. Willy, ¿tú te comiste lo que había en el frío? Yo le digo, sí. Eso era de la fiesta que hicieron a no sé quién aquí al lado. Del cumpleaños de santo él, no sé qué cosa. Y ¿cómo tú te comiste eso si aquí nadie se lo quiso comer? Porque ellos formaron ahí y se montaron y todo. Yo le digo, bueno, yo le di gracias a Dios y me lo comí. Y díceme ella, bueno, espérate que te voy a echar perfume. Y digo, abuela, yo soy cristiano. Porque ella pensaba que eso me podía hacer algo. No pasó nada. Ahora, si yo hubiera sabido desde antes que eso era de esa fiesta, no me lo hubiera comido. No por mí, sino por la conciencia de mi abuela, que era débil. Te digo, hay gente que están en situación de calle, que no tienen nada que comer, y cuando se encuentran una cosa de esa, le meten con todo, y no les pasa nada. Bueno, aquí dice que ella seducía. Seduce, se puede traducir como engaña, pero con el propósito de extraviar. En el texto griego nos da la idea de un engaño sutil, algo que ella iba introduciendo poco a poco, artimañas del diablo. Dice el Señor que Él le había dado tiempo para que se arrepintiera. Aquí habla de la paciencia divina, el texto que citábamos ahorita, 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retiene su promesa, sino que es paciente. Pero ella tenía una voluntad decisiva. Ella quería permanecer en ese estado. Hay una enseñanza bíblica que hay que dejar claro. Tolerancia no es amor. De hecho, es infidelidad muchas veces. Si lo que se tolera es el pecado, es todo lo contrario al amor. Tu tolerancia se vuelve todo lo contrario al amor si lo que toleras es el pecado. El amor verdadero confronta. Eso está claro. Efesios 4:15, Mateos 18:15 y 17 y sobre todo en Gálatas. Pedro estaba simulando un comportamiento muy hipócrita. Pedro con los gentiles comía todo lo que le ponían adelante y cuando venían los judíos se retraía. Y Pablo le dice, Pedro, no seas hipócrita. Lo reprendió cara a cara. ¿Qué nos enseñó Pablo con su testimonio? Que el verdadero mensaje de amor confronta, no tolera lo mal hecho. Hay una conexión aquí con Pérgamo. Pérgamo tenía la doctrina de Balaam, pero aquí la doctrina falsa ya tiene un líder. Ya se ha internalizado tanto que hay una persona que es la figura profética principal de la iglesia y es una falsa profetisa, quien ya está estableciendo doctrinas que van a terminar destruyendo la iglesia. Versículos 22 y 23. Hay una advertencia de juicio. He aquí, yo la he echado en cama y a los que con ella adulteran en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Lo primero es que dice que el Señor la echa en cama. Aquí hay un juego de palabras en el griego con el adulterio. El adulterio es cuando se echan dos personas en una cama para consumar un acto de traición o de infidelidad a pacto matrimonial. Sin embargo, en la cama que el Señor la echa a ella es en la cama de la enfermedad para recibir aflicción en lugar de placer. El Señor la echa en cama. Ella se echa en cama para adulterar. El Señor la echa en cama por enfermedad. Y cuando ella se echaba para adulterar, era para recibir placer. Y el Señor lo que le hace es recibir castigo. Una gran tribulación dice que vendrá sobre ella, la lleva a un estado de tribulación y dice que iba a matar a los hijos de ella. Es decir, el Señor iba a desarraigar
a los que habían sido seducidos por ella a fornicar y se habían apartado. En otras palabras, al ellos adulterar espiritualmente con esta falsa profetisa, se habían constituido enemigos de Dios, habían descuidado el pacto matrimonial con el Señor y habían sido adúlteros espirituales con esta mujer. Y este acto de divorcio con el Señor es lo que la Biblia llama apostasía. ¿Y qué hace el Señor con el apóstata? Lo expulsa. Esto es una advertencia de juicio divino, enfermedad, muerte física y espiritual. Hijos igual a seguidores o discípulos de la enseñanza de esta mujer. El Señor escudriña la mente y el corazón. Lo que tú maquinas, lo que tú piensas, pero también lo que tú sientes, tus emociones. Solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Primera de Samuel, el Señor deja claro que Él conoce lo que hay en el corazón. También Jeremías 17:10, Hechos 1:24. Los ojos de fuego ven las motivaciones. Recuerden que Cristo se presenta con ojos de fuego. Él es el que ve la motivación. Según vuestras obras, juicio según obras, no para salvación, sino para recompensa o disciplina. Eso lo vemos en 2 de Corintios 5:10. Recuerden que para salvación hay una fe salvadora. Ahí no es por medida. La tienes, eres salvo, no la tienes, no eres salvo. Pero la fe para moverse en los milagros, en estas cosas, es diferente. Como un padre disciplina a los hijos en una familia y no tolera el estado de corrupción, asimismo el juicio sirve de testimonio a toda la iglesia. Cuando Dios corrige a su pueblo de esta manera como padre, porque dice también la palabra que Dios es un padre celoso y al hijo que ama disciplina. Ya versículos 24 y 25, exhortación a los fieles. Recuerden que la iglesia de Tiatira no solo tenía a estos infieles, también tenía a aquellos de los cuales se dicen que sus obras postreras eran mayor que las primeras, reciben una exhortación de bendición. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los que van a leer esta carta, los que se llegan a Jezabel probablemente ni les importara leer esta carta. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no siguen, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, tremendo, las profundidades de Satanás. Probablemente esta es la única vez que se usa esta expresión. Nosotros estamos llamados a conocer las profundidades de Cristo. Y la Biblia, les digo, que es más hondo que la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas no es nada en comparación a la profundidad de la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas, supuestamente siendo cristianos, que prefieren, en vez de conocer las profundidades de Cristo, se adentran en las profundidades de Satanás. Bueno, ¿cuántos no conocen a ese típico cristiano que se sabe el nombre de los demonios y que dice que no, que la hora demoníaca es de 3 de la mañana a 5 y que no hay un demonio que se llama Mamón, que es el de la riqueza, y se saben toda la demoniología? Ah, pero la Trinidad no la entienden. Me recuerdo una vez, conociendo unos hermanos, y me hace una pregunta. Dice, Willy, ¿tú has escuchado hablar de la Trinidad? Por supuesto. Dice, háblame un poco de la Trinidad. Yo digo, bueno, Dios es Padre. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a la Trinidad satánica. Estaba viendo un video de unas personas que estaban explicando la Trinidad satánica. Yo le la Trinidad satánica, sí. Sí, supuestamente la alianza del diablo con 2 espíritus inmundos más. Bueno, yo te explico la Trinidad satánica cuando tú me expliques la Trinidad bíblica. Explícame primero la Trinidad bíblica, mi hermano, y después yo te explico la Trinidad satánica. No me supo ni definir la Trinidad. Dice, bueno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero el Padre es el Hijo. Dice, sí. Yo, no, ya estás mal. Porque ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Y entonces tú no entiendes ni la Trinidad bíblica. La Trinidad que te salvó, tú no la conoces, pero si quieres conocer la Trinidad del diablo, te seduce más la Trinidad satánica que la Trinidad del Señor. Hay gente que se pasa más el tiempo reprendiendo que alabando a Dios. Así mismo, estás gastando neuronas que Dios te regaló para que lo glorificaras en el diablo. Es interesante que las profundidades de Satanás probablemente sea una representación de lo que los falsos maestros probablemente hablaban del conocimiento profundo. Los falsos maestros se te presentan con que tienen un conocimiento profundo, algo que nadie ha visto. Cuando alguien te va a explicar algo que más nadie ha pensado, asústate. Probablemente te está hablando de las profundidades de Satanás. ¿Y cuál era ese conocimiento tan grande que tenían? Probablemente una vida de libertinaje espiritual. Probablemente las profundidades de Satanás fuera lo que más adelante se conoció como la doctrina del gnosticismo. Y termina diciendo, no os impondré más ninguna carga
Recuerden que esto está diciendo a los que no conocieron las profundidades de Satanás. Jesús le dice, a ustedes no les impondré otra carga. ¿Qué les da el Señor? Alivio. Y esta frase, ¿saben dónde más se usa? Cuando se termina el primer concilio apostólico en Jerusalén, que se recoge en Hechos 15:28. Además, ¿qué carga le va a poner a gente que está bien? Recuerden que estamos hablando de que estas son las gente que sus obras postreras eran mayor que las primeras. Retened lo que tenéis. En otras palabras, ustedes perseveren en lo que ya están haciendo, que es lo bueno. Y gracias por no contaminarse con las profundidades de Satanás. Y los últimos dos versículos, 26 al 29. Al que venciere y guardase mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también las recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante. Y aquí se termina. Guarden mis obras hasta el fin. Perseverancia en la obediencia. Esa es la marca primaria de la santidad. No es perfección. No hay que ser perfecto para ser santo. Hay que simplemente tener perseverancia en el temor a Dios y en la obediencia a su palabra. Él dice que dará autoridad sobre las naciones para que las rija con vara de hierro. Esto es una cita directa del Salmo 2, 8 y 9. Es una profecía mesiánica. En otras palabras, le está diciendo, van a estar conmigo en mi reino. Qué mayor bendición que ver a nuestro rey cumpliendo su propósito, reinando en este mundo y ser de los que están en su corte. La mayor bendición es pertenecer a la corte de Cristo. Los vencedores participarán del reino de Cristo. Apocalipsis 20, 4 al 6. Primera de Corintios 6, 2 y 3. Tiatira tenía alfareros, los que hacían vasos. Sin embargo, Jesús dice que va a romper a los que no hacen lo correcto en el día del juicio, que va a ejecutar sobre los rebeldes, de la misma manera que un vaso de alfarero es roto. Esto es un proceso muy común. Cuando el alfarero está formando la masa y está creando un vaso y por alguna razón le sale mal, él no coge y trata de rectificarlo. No, él para, rompe la masa y empieza de cero. Y es lo que hace el Señor. La estrella de la mañana. Aquí hay una curiosidad muy interesante. El diablo en una ocasión se presenta también como la estrella de la mañana. Qué interesante que Cristo es el verdadero poseedor de este título. El diablo trata de usurpar los títulos de Cristo. También Pablo nos explica de que Satanás no se nos presenta tal y como es, sino que él se presenta como ¿qué? Como ministro de luz para engañarnos. Y dice Pablo, no es para nada extraño que sus ministros se presenten como ministros de luz y de justicia. Como el diablo es un lobo que se viste de oveja, de cordero, asimismo sus ministros se disfrazan. Sin embargo, la verdadera estrella de la mañana, Apocalipsis 22, 16, es Jesucristo. Sin embargo, había un templo a la estrella Venus en esta ciudad de Tiatira. Ellos adoraban a la estrella de la mañana o a Venus, una deidad también. Pero Cristo se presenta como la verdadera estrella de la mañana, promesa de comunión íntima y esperanza en medio de la oscuridad. ¿Saben? La estrella, ¿dónde brilla? En el medio de las tinieblas. Amén. Mientras tanto no se ve, pero cuando hay tinieblas, entonces la estrella le da todo el sentido al firmamento. Todo el sentido del firmamento está en las estrellas. El vencer implica rechazar la tolerancia, esta falsa tolerancia, esta tolerancia del pecado y aferrarse a la santidad. La recompensa es compartir el gobierno y la gloria de Cristo. Vamos por último con algunas aplicaciones. Tolerancia versus disciplina. El amor y las obras no excusan la falta de pureza. La iglesia debe confrontar a los falsos maestros y pecados persistentes. Eso está muy claro en 2 de Tesalonicenses 3 y en Tito 1:13. Hay una presión cultural, los gremios y todos estos aspectos. Sin embargo, la cultura y la sociedad que exigen y nos impulsan a la corrupción deben ser ignoradas y en vez de la voz de ellos debe gobernar sobre la iglesia la voz de Cristo. Hoy en día se aplica en torno a la ideología de género y todas estas cosas que buscan destruir nuestra verdadera comunión con Dios. Sin embargo, el éxito en la vida cristiana no está en ser muy inclusivos,
ni en esa apariencia de amor de que no mato una mosca porque yo soy tan amoroso que no puedo decirle a un falso maestro que está diciendo que está mal. Eso será su asunto. No. El verdadero amor y el verdadero celo de Dios está muchas veces en reprender. Ninguno de nosotros es mejor que Cristo. Y cuando tuvo que tomar el látigo para purificar la casa del Padre, no dudó y lo hizo. Y no lo hizo en una, sino en 2 ocasiones. Al principio de su ministerio, recogido en Juan capítulo 2, después de la boda de Canaán, y al final de su ministerio, después de la entrada triunfal en Jerusalén. Así que si Cristo lo hizo, ejemplo nos dio. Y si Pablo confrontó cara a cara a Pedro, también ejemplo tenemos. Porque si no lo hacemos, las falsas profetisas, como Jezabel, van a tomar el control de la iglesia y van a hacer mucho daño. Cuidado con esos maestros carismáticos que seducen con palabras y con esa gracia barata que lo permite todo. No, hermano, tenemos que tener un conocimiento profundo, no como ellos que lo tienen en las profundidades de Satanás. Nosotros tenemos que tener este conocimiento profundo en las profundidades, valga la redundancia, de la palabra de Jesucristo. Ser buenos soldados que manejen la espada del Espíritu y que, asidos de la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10, tomemos toda la armadura de Dios, podamos resistir en el día malo. Hay una esperanza en Jesús, pero es a los fieles. El juicio purifica, pero en el día de juicio solamente van a salir resplandecientes aquellos que su fe, luego de ser probadas como el oro, permanecieron fieles y resplandecieron como la verdadera estrella de la mañana, Jesucristo. En fin, Tiatira nos advierte, el crecimiento en obras sin santidad es peligroso. Jesús se presenta con ojos de fuego y pies de bronce ante una iglesia que había negociado la santidad y exige arrepentimiento y promete autoridad y gloria a los vencedores. En este cuarto mensaje podemos concluir que la secuencia de Juan en estas cartas es mostrarnos una consecutiva lista de peligros que se van manifestando de una forma progresiva en las iglesias. En Éfeso, la falta de amor. En Esmirna, la persecución. En Pérgamo, la tolerancia a la falsa doctrina. Y en Tiatira, la falta de santidad. Todos estos son advertencias para que en nuestras iglesias locales no pase lo mismo. Tenemos un compromiso delante de Dios. Vamos a orar para que se cumpla y nosotros seamos de los que conocen las profundidades de Cristo y los que se mantienen fieles y vencen en esta batalla. Vamos a orar.